Bueno, a ver, disculpa, ¿y cómo sería, según los padres apostólicos, si la pregunta surge, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener digamos, mi entrada asegurada cuando me muera, tener la paz y la tranquilidad de saber que voy con Dios? ¿En qué confío? Comenzaste diciendo, ya tenemos un paso grande. Comenzaste diciendo que vos te quedabas con lo que dice la Biblia. Ahora diste un paso enorme que estás reconociendo que estos discípulos dicen lo que dicen los apóstoles, no se separaron. Ya tenemos un No, salto no, no. enorme, que lo vas a ver. Si vos hubieras nacido siglo tercero, siglo cuarto, en tiempo de los arrianos, y vos te cruzabas con un obispo, quizás ese obispo, porque más o menos se calcula que entre el 80 y el 90% de los obispos de la iglesia estaban contaminados con arrianismo. Si vos hubieras sido un laico que hubiera nacido en aquel tiempo y te cruzabas con alguno de los obispos, posiblemente esos obispos te dijeran Jesucristo no es Dios. Ahora, que te hayas cruzado con personas que hayan enseñado otra cosa, no significa que la iglesia de aquel tiempo sea falsa. De la misma manera que si te cruzabas con Judas en tiempos bíblicos, no significaba que el ministerio de Jesucristo sea inválido. Serás bienvenido en la iglesia católica, ya sabes que la Mater también te espera acá. Déjame irte, déjame que te diga algo para finalizar. Sí. Qué difícil me la pusiste, diablo. Qué difícil me la pusiste. Así es. Bueno, gracias. Al principio decías que luego muchos de los discípulos o los discípulos de los apóstoles no enseñaban lo mismo que enseñaban los apóstoles. Terminaron enseñando otra cosa. Pero casualmente es esa misma iglesia la que termina definiendo cuál era la verdad acerca de, Claro. por ejemplo, contra los arrianos, por ejemplo, la divinidad de Jesucristo. ¿Cómo podés estar seguro de que por un lado ellos se habían corrompido y terminaron enseñando otras cosas, pero es la misma iglesia que definió contra los arrianos, contra los docetas, contra los maniqueos que vinieron después, etcétera, etcétera? ¿Cómo podés discernir eso? Si por un lado se corrompieron, pero por otro lado definieron cuál es la verdad. ¿Cómo manejas eso? Bueno, recordamos que nosotros decimos iglesia, lo que realmente la palabra significa, que es el grupo de personas, congregación, que mantienen el mensaje original de los apóstoles y de Jesús. Cuando decimos esa es la iglesia, iglesia. ¿Te referías a la iglesia? Para poder entenderte, te pregunto. sí, sí, esa es la iglesia que mantuvo el mensaje. Bueno, en los primeros siglos había obispos, ¿te acuerdas? Que los apóstoles habían designado obispos en cada iglesia de diferentes partes del mundo, y que al presentarse los pueblos, bueno, usaron la enseñanza apostólica y lo escrito hasta el momento, se juntaron en concilios, ¿verdad? Bueno, por supuesto, el oral, pero vos recordás que el oral se escribió, o sea, no veo ningún, o sea, a ver, vos de esto después, yo quiero que usted me lo expliques, me lo digas, desde la posición tuya, ¿a qué sin entrar en este tema ahora, ¿no? Sino volviendo a los obispos que en concilio se juntaron para definir temas que estaban en la escritura, que había que aclararlo y había que definirlo. Pero no había una iglesia líder hasta partir del siglo IV, cuando apareció, bueno, la unión del imperio con la religión y el cristianismo, y bueno, y comenzó la autoridad del Papa. Pero antes de llegar a eso, ¿ha visto? Estaban los concilios que determinaban ciertas cosas contra las herejías, pero siempre basados concilios en eran las de una enseñanzas. iglesia o no? ¿Esos concilios que determinaban cosas eran de una iglesia? Pero eran, claro, de una sola iglesia, me refiero a una sola doctrina, ¿no? A una Que sola estaban doctrina. diferentes obispos a una sola doctrina, ese era el que se juntaban para definir temas que casualmente estaban atacando el verdadero mensaje. Hasta ahí estamos súper de acuerdo, sí. Sí. O sea, hay una sola iglesia que define dogmas y doctrinas vinculantes para toda la cristiandad. El tema de los dogmas es otro tema también complicado. Pero lo que pasa es que la sola escritura, cuando bueno, define, esa por iglesia, ejemplo, claro, la cristología, estaba escrito y había que explicarlo y había que definirlo. Pero cuando define la cristología, hace una definición dogmática acerca de la cristología. Claro, dogmática, pero recuerda que no te estoy escuchando y Lauti se corta, ¿no? ¿Lo puede Hola, ser? hola. ¿No? Hola. Ahora te escucho. Sí. Lo último que te escuché fue que quedaste congelado a algo de dogmática. Hasta ahí te escuché. Sí. ¿Sabes qué me cuesta un poco, Gustavo, poder rastrearte tu tipo de pensamiento? Te voy a explicar por qué. Porque por un lado hablas de una iglesia
que puede definir dogmas para toda la cristiandad, y por otro lado decís que vos te quedás solamente con lo escrito. Entonces, parece que en tu teología hay un poco de selectividad, de decir, bueno, por un lado me quedo con esta interpretación, luego quito esta, dejo esta, acepto que hay obispos, pero no acepto todo lo que dijeron esos obispos, y parece ser muy selectivo, pero sin embargo vas a abrazar la cristología que definieron en los concilios. Entonces, no parece ser que sigas la tradición de la iglesia, que siempre fue unirse a esa iglesia que determina dogmas y doctrinas para toda la cristiandad, tal cual se confirma en Hechos 15. Entonces, no parece ser que tu teología cristiana vaya conforme a la teología que se habló en la Biblia. No parece ser que sea unirse a esa iglesia que instituyó Jesucristo, sino que tu cristianismo parece ser un cristianismo muy selectivo, que va a decidir 2000 años después qué tomar y qué dejar de aquella iglesia primitiva. ¿Ves? Entonces, por un lado aceptas cristología, pero por otro lado, cuando estos discípulos de los apóstoles confirman muchas cosas y definen muchas cosas, y los sucesores de estos discípulos parece ser que ellos no entendieron tanto como lo entendiste vos luego de 2000 años. Entonces, ahí hay un problema enorme. Hay un problema enorme. ¿Por qué? Porque yo te lo abrazaría y yo podría decirte que está bien, tenés razón, si vos, por medio de la sola escritura, llegás a la única interpretación que hay de ellas. Pero tristemente, vos me vas a presentar una opinión más entre las tantísimas opiniones que hay en el protestantismo, y no se va a terminar llegando a esa supuesta interpretación infalible de lo que a vos te parece, porque a otros le parece otra cosa contraria, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, nos vamos y nos remitimos a la historia, podemos ver que no hay ninguna controversia entre lo que enseñaron los apóstoles y entre lo que recibieron los discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, en el caso de la sola fide, y yo te lo puedo mostrar. O sea, si bien es muy cierto eso que nos podemos agarrar y revolear versículos ahora, y yo te revoleo uno y vos me revoleas otro, no vamos a llegar a poder. Yo sé que por ese lado no voy a poder cambiarte tu metodología, porque vos sos sola escritura. Entonces vos tenés un entrenamiento por medio de la sola escritura a poder abrazar lo que a vos te parece con versículos bíblicos, y a otros van a usar otros versículos bíblicos para poder creer en otras cosas, o para creer en otras cosas, y cada uno se va a armar su cristianismo de la mejor manera que le parece. Pero yo creo que un ejercicio bueno es si los primeros cristianos creían lo mismo que creías vos, siendo sola escritura. Y te voy a mostrar, mirá, te voy a mostrar para que vos lo veas, en pantalla vas a ver, a un hombre, esto es el catecismo, no es el catecismo el que te voy a mostrar, te voy a mostrar a un hombre llamado Clemente de Roma, discípulo de Pablo y Pedro. Seguramente lo has escuchado en algunas ocasiones, que él ha recibido directamente de la boca de los apóstoles la doctrina. ¿Hasta ahí vamos bien? Mira, ahí en pantalla vos tenés Clemente de Roma, ¿sí? Clemente de Roma. Y fíjate vos qué llamativo esto. Dice, en conclusión, todos fueron glorificados y engrandecidos, no por méritos propios, ni por sus obras o justicias que practicaron, sino por voluntad de Dios. Luego, tampoco nosotros, que fuimos por su voluntad llamada en Jesucristo, nos justificamos por nuestros propios méritos, ni por nuestra sabiduría, inteligencia, piedad, o por las obras que hacemos en santidad. De corazón, sino por la fe, por la que Dios omnipotente justificó a todos desde el principio. Hasta ahí tenemos un Clemente de Roma que parece presentarnos la sola fide, que parece presentarnos solo se trata de creer. Ahora, yo como católico te voy a decir sí, si vos lo que crees como sola fide es
una fe que se manifiesta en caridad. Lo que Benedicto XVI va a decir, la fidelidad, la lealtad, que en el Nuevo Testamento podemos encontrar por todos lados la palabra pistis, ¿no? Que es lealtad, que es fidelidad a Cristo. Ahí sí Benedicto XVI va a decir que te acepta la sola fide. Ahora, yo quisiera saber vos qué crees como sola fide, porque ahora hasta lo que vimos acá, Clemente de Roma estaría de acuerdo con vos. Después yo te lo voy a seguir mostrando a Clemente de Roma, ¿ves? Dice que somos, dice, fíjate, nos justificamos no por propios méritos, sino ni por nuestra sabiduría, inteligencia o piedad, o por las obras que hacemos en santidad de corazón, sino por la fe. Hasta ahí yo te digo, Gustavo, el hermano Clemente era un hermano libre. Hasta ahí yo puedo estar de acuerdo con vos. Ahora, ¿qué entendés vos por sola fide? En pocas palabras. Bueno, yo te concuerdo con lo que vos dices. Lo que pasa es que, o te contesto primero que la sola fide. La sola fide es la sola fe puesta solamente en la obra y expresión del Señor Jesucristo en la cruz para salvación. Eso se llama sola fe. La sola fe necesaria y suficiente para ser limpiados, ser declarados limpios de nuestro pecado y tener una herencia en el cielo porque Cristo nos limpió de todo pecado. Con respecto a lo que dice Clemente, lo dice la Biblia perfectamente, lo dice todo el Nuevo Testamento, Pablo en Efesios, en Romanos, en Gálatas, en todas partes, lo que habla de la justificación. Ese es el tema que nos divide cuando hablamos con católicos, que no todos opinan así, o quizás no todos saben lo que Clemente quizás dijo, porque todos dicen no, que nombran a Santiago como contraposición, el libro de Santiago, para decir, como bien dice ahí Santiago, de que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Que es necesaria para salvación las obras, para que proceda la fe, más las obras, porque si es solamente fe no alcanza. Ahí es el choque. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los padres de la iglesia. No todo católico dice eso, ¿no? Por eso te digo, hago la distinción. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen los padres de la iglesia? Hasta ahora lo que me leíste está en concordancia con lo que la Biblia enseña. No te olvides que Clemente es discípulo directo de los apóstoles. Correcto, ¿no? Perfecto. Mirá, sí. Mirá lo que sigue diciendo en otros escritos, mirá lo que va a decir el buen Clemente. No nos olvidemos que lo que expresa Clemente es una salvación por fe, ¿sí? Una salvación por fe. El católico no desecha esto, no rechaza esto. Pero fíjate lo que dice el buen Clemente, mirá. Dice, unámonos pues a aquellos a quienes fue dada la gracia de parte de Dios. Revistámonos de concordia, manteniéndonos en el espíritu de humildad y continencia, justificado por nuestras obras y no por nuestras palabras. ¿Vos estás de acuerdo con esto, Gusti, o no? Perdón, por ahí apago el micrófono porque ando un perrito que me está volviendo loco. No hay problema, no hay problema. Justificado por nuestras obras es que las obras están dando evidencia, se están hablando de que nuestra fe fue verdadera, ¿verdad? Por eso te digo, lo que dice ahí el padre de la iglesia está de acuerdo, pero prefiero apoyarme en lo que dice, todo lo que dijeron los padres de él. Lo que dijo pero Pablo él también en se está Efesios, apoyando, ¿eh? Pero él también se está apoyando en lo que dijeron. Bueno, mientras esté de acuerdo con lo que escribieron sus maestros, estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no todo católico sabe eso. El justificarse por la fe para la salvación. Claro, pero fíjate vos que acá tenés, después vamos a seguir con algunos otros, pero fíjate vos que el mismo que dice, tampoco nosotros que fuimos por su voluntad llamados en Jesucristo nos justificamos por nuestros propios méritos, ni por nuestra sabiduría, inteligencia, piedad, o por las obras que hacemos en santidad de corazón, sino por la fe, por la que el Dios omnipotente justificó a todos desde el principio. O sea, la misma persona que dice que somos justificados por la fe, también dice que somos justificados por nuestras obras y no por nuestras palabras. Acá tenemos varias vías. Una, decimos que Clemente no entendió y le está añadiendo algo que no escuchó de Pablo y Pedro. Esa es una opción. Otra opción es, se está refiriendo a algo que yo no estoy comprendiendo acerca de que las obras
son parte de una lealtad, son parte de una fidelidad a Cristo. Porque no te olvides que estamos hablando de un discípulo directo de Pablo y Pedro. No es que vos recibiste, no es que Gustavo y Lautaro recibieron un evangelio más puro que Clemente. ¿Ves? Nosotros no recibimos un evangelio más puro que él. No. Él lo recibió de sus propios ojos y sus propios oídos escuchó este mensaje y llega a esa conclusión. Conclusión que nosotros lo vamos a ver en la Biblia por todos lados, porque enemistar, por ejemplo, a Pablo con Santiago es un gran error. Pero fíjate vos, el mismo Clemente que recibió el evangelio de la boca y oídos de Pablo y Pedro, mira lo que continúa diciendo, que ojo, que no sacó la fe, no quitó la fe, pero fíjate lo que dice. Tomemos por ejemplo a Enoc, quien, hallado justo en la obediencia, fue trasladado sin que se hallara rastro de muerte. Parece ser que para Clemente la fe va absolutamente enlazada de obediencia, ¿ves? Por supuesto, claro, porque la fe, perdón que te interrumpa, Sí. la fe está muy ligada a las obras y a la obediencia, porque si no, no sería fe. Si vos dices que crees, pero no obedeces, te estás contradiciendo. Por eso Santiago dice eso, ¿verdad? A ver, yo con esta oración capaz que me hago entender qué es lo que quiero decir con respecto a las obras. ¿Sabes por qué hacemos esa distinción? Que no es que está mal o que Dios no valora las obras. Decimos que la obra no es necesaria, ninguna obra, ni de la ley, ni de caridad, ni de lo que fuera, porque ninguna obra quita el pecado. ¿Cuál es el problema que el hombre tiene con Dios? Apocalipsis, ¿te acuerdas que dice en el capítulo 20, 22 que nada inmundo puede entrar al cielo, ¿verdad? Nada inmundo va a entrar. Y nosotros por naturaleza somos inmundos, tenemos pecado, o sea, nada que tenga pecado puede entrar. Ahora, si nosotros creemos que alguna obra, por más buena que sea de la ley, sea de la caridad, sea de lo que vos quieras, nos va a quitar algún pecado, ahí está el problema. Ninguna obra quita ningún pecado, porque el problema que soluciona con Dios es la sangre de Cristo, lo que nos limpia de todo pecado. Entonces, si nosotros hacemos obras para ayudar, por decirlo así, en cierta manera, a la obra de Cristo, estaríamos diciendo que Jesús no murió por todos los pecados, necesito que yo le ayude con algo más. Pero eso no es lo que No sé enseña la si me iglesia. capta la idea, ¿no? Pero eso Bueno, es que... un muñeco de paja, Gusti. ¿Sabes por qué es un muñeco de paja? Porque la iglesia no enseña que las obras son para perdón de pecados. No enseña bueno, eso. Eso es un muñeco pero de paja. cuando vos hablas con un católico normal, no te digo por estudiar, te dicen que tienen que hacer obras, que tienen que hacer esto, incluso, Pero ves que sin ahí querer volvés a entrar el tema del saltar. bautismo. O sea, mira, te lo pongo en pantalla. O sea, una cosa es, punto uno, vos ahí mezclas cosas y metes todo en una misma bolsa. Decís, cuando hablo con un católico, bueno. O sea, si uno quiere llegar a la verdad, uno tiene que atravesar eso, ¿no? Por lo que pasa es que yo hablé con un católico que me dijo que tiene que hacer, bueno, no sé si primero, si lo entendiste bien, no sé con qué católico hablaste y demás. Yo lo que estoy yendo es paso por paso, entendiendo la sola fide como una falsa doctrina entendida como que solo se trata de creer en la obra redentora de Jesucristo para salvación. Entendido de esa manera es un error. Entendido de esa manera es una falsa enseñanza que puede lastimar a los cristianos. Ahora, si sola fide lo entendemos como lo enseñó Clemente, que es esto que ves acá en pantalla. Por ejemplo, otro escrito, cuando dijo Abraham que fue dicho amigo de Dios, fue encontrado fiel por haber sido obediente a la palabra de Dios. Si lo entendemos a sola fide, como muy bien lo explicaba Benedicto XVI, que es el acto de caminar en lealtad y fidelidad a Cristo, en lo que Cristo transmitió a través de su iglesia, yo lo firmo. Ahora, si sola fide se entiende como solo creer en Cristo, eso es un error grave. Eso es un error grave. Si se entiende que Él está diciendo que somos justificados por nuestras obras y no por nuestras palabras, como el acto voluntario de una persona que ama a Cristo y camina en obediencia a los mandamientos de Cristo, ahí lo voy a poder comprender mejor. Ahora, si sola fide se aparta de las obras para enseñar que solo se trata de estar de acuerdo, de asentir
con nuestra inteligencia que existe un Cristo y que murió por nosotros, si se trata solo de eso, la sola fide, eso es un error grave. Primero, ¿por qué? Porque eso no es lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras por todos lados está lleno de advertencias, por todos lados de no apartarse de Cristo, de hacer la voluntad de Cristo, de caminar con Cristo, de ser obediente a Cristo, de ser fiel a Cristo, y llega hasta el hecho de Santiago de decir, en Santiago 2:24, cuando dice que veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. O sea, hay una justificación que debe incluir esas buenas obras para alcanzar la salvación final. Ahora, yo entiendo que vos debes tener y estás muy empapado de pasajes como, por ejemplo, no por obras para que nadie se gloríe, que no es que vio algo bueno en nosotros. Eso la iglesia nunca enseñó que fuimos o el proceso de salvación comienza porque Dios vio algo bueno en nosotros. Nunca lo enseñó así. La salvación es por gracia. Eso lo enseñó siempre el catecismo. Mira, te lo voy a mostrar para que vos lo puedas ver más claramente. Ya vamos a volver a Clemente, pero yo quiero que vos veas qué enseña la iglesia acerca de la salvación y cómo es este proceso de salvación para que no terminemos atacando un muñeco de paja. ¿Hasta ahí me seguís, Gusti? Perfecto. Mira, yo te lo quiero mostrar acá en pantalla. Lo voy a poner un poquito más grande. Por ahí ves que miro para otro lado, que estoy viendo allá la pantalla grande, el anteojo. Sí. Buenísimo, buenísimo. Mira, nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. Esto enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. ¿Cuál es su llamada? Llegar a ser hijos de Dios. Hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina y de la vida eterna. La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. ¿Hasta ahí vas bien? Sí, La gracia, sí, perfecto. Bien, la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. De manera que lo que podemos comenzar a ver acá es que la Iglesia Católica no afirma de ninguna manera que somos salvos por nuestras obras. No dice que somos salvos por nuestras obras. Ahora, hay un proceso de salvación. La iglesia enseña que hay un proceso de salvación. Ahora, ¿la iglesia va a negar que es un don gratuito? No niega que es un don gratuito. Es un don gratuito. Y la iglesia, no te olvides que la Biblia es un documento de la iglesia. No es que la Biblia le cayó a la iglesia en la nuca y de pronto dice, ¡ay, qué lindo libro, vamos a leerlo! No. La Biblia es un documento de la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. No estoy de acuerdo, pero igual, seguí nomás esa parte. Después bueno, pero estos son datos, Gusti, ¿eh? O sea, perfecto. Estos son datos, si querés lo podemos ver en un ratito, pero estos son datos. O sea, es un libro de la iglesia. Como los concilios son concilios de la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. Son instrumentos de la gracia. La Biblia es un libro inspirado por Dios, palabra de Dios, por la iglesia, definido por la iglesia y para la iglesia. Estos son datos. No es que Dios es ajeno a la iglesia. La instituye a la única iglesia y la utiliza a la única iglesia. Pero no me quiero ir del tema. Lo podemos tratar en otro momento. Lo podemos tratar después en otro momento. Pero ¿a qué voy? La iglesia enseña que la salvación es por gracia. Es por gracia. Mira, la gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. ¿Ves? O sea, hay una salvación que es por gracia. No es por obras, para que nadie se gloríe. No es que Dios nos ve y dice, wow, qué buenas obras que hizo Lautaro, lo voy a salvar.
me encanta cómo obra Él, lo voy a salvar. No, no, es por gracia, es completamente inmerecida. Pero Dios nos invita a su reino. Colosenses dice que somos trasladados de tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no? Ahora, en ese reino de su amado Hijo se debe obedecer, se debe ser leal al rey. Esto es completamente razonable. ¿Por qué? Mira, cuando el Señor cuando un rey te invita a un reino X, necesariamente hay reglas que cumplir, hay mandamientos, hay que ser obedientes. No serviría de nada un reino en el cual el rey te dice que solamente debes creer en él como estar de acuerdo con las ideas que él manifiesta. No serviría de nada ese tipo de rey. Necesariamente, si hay un rey y hay un reino, hay que ser obediente al reino. Ahora, la sola fide, mal entendida, te va a decir, no, solo se trata de creer. Solo se trata de creer en que Jesucristo es tu Salvador, murió por tus pecados, resucitó al tercer día. Solo se trata de eso. Bueno, digo, la iglesia nunca enseñó eso, en la Biblia no está, es una mala comprensión, pero no solo eso, sino que los discípulos de los apóstoles tampoco lo vieron así, tampoco entendieron ese mensaje así. De hecho, que lo acabamos de ver acá, Clemente, discípulo de Pedro y Pablo, lo entendía de la misma manera: fe, lealtad, obediencia. ¿Ves? Justificados por nuestras obras y no por nuestras palabras. ¿Ves? La sola fide mal entendida te dice: el que confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor y los levantó de los muertos, es salvo. Se corta un versículo, se corta un pasaje para decir una sola fide que nunca se enseñó así. Lo tenemos a Clemente acá, testigo de los discípulos. Dice: justificados por nuestras obras, no por nuestras palabras. Pero a su vez es este mismo discípulo que habla de fe. ¿Ves? ¿Cómo ves, Gusti? Sí, sí, no, en eso yo, con la forma que vos lo explicas, sí, es perfecto, más claro que el agua. Lo que pasa es que, antes de aferrarme a Clemente, me aferro a lo que Pablo enseñó y lo que el Señor Jesús también enseñó claramente, pero quizás hacemos unimos el concepto de la fe e inmediatamente las obras. La fe sola alcanza para lo que pasó en el ladrón de la cruz, ¿verdad? El ladrón de la cruz no tuvo tiempo de ser obediente, él estaba muriendo. Él pidió que lo salve y Jesús lo salvó, vio su corazón y lo salvó. No tenía otra forma. Y muchos dicen, pero quizás Gusti, es un caso excepcional. Estaba crucificado. Por supuesto, pero la fe fue suficiente para salvarlo. Claro, pero a ver, pero es que estás mal comprendiendo. Escucha, Lauti, mira. Escucha el ejemplo de la cruz, que muchos también lo tergiversan. ¿La fe le alcanzó para ser salvo? Sí, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue una promesa. Ahora, nosotros, claro, escucha, disculpa, no digo este concepto. Sí. Dios está en el cielo atemporal, sin tiempo. Y nosotros, como humanos, como pecadores, estamos como ese ladrón en la cruz, porque nosotros aquí, en este mundo, estamos a punto de morir. El a punto de morir en el tiempo de Dios es un segundo, un chasquido. Pero en nuestro tiempo puede ser un año, 10, 50, 100 años, ¿verdad? Entonces el ladrón estaba a punto de morir y nosotros estamos a punto de morir. No hay obra que podamos hacer para ganarnos esa salvación. Por eso Jesús dijo: hoy en la cruz del paraíso, no le dijo: mira, bueno, viví un poco más, o bajate, o vete a bautizarte, o vete a la iglesia, o empezá a obedecer. No tuvo tiempo de obedecer. Entonces la fe, ¿lo salvó? Claro que lo salvó. Porque creyó en el Salvador. A eso apuntamos nosotros. Vos claro, tienes razón cuando dice también que no solamente con decir, porque dice que los demonios también creen y tiemblan. Lo que pasa es que el tema de la fe está ligado a la obediencia, pero la obediencia si no tengo tiempo de obedecer, Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, o sea, no vendrá condenación, vas a pasar a muerte a vida. O sea, textos hay un montón, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el problema del humano? De creer que quizás podemos nosotros, disculpa que te interrumpa, quizás de alguna manera merecernos a través de nuestras obras. Pues no, si no, no sería gracia, sería por obras. Esa es la única distinción finita que para hacer. Yo te preguntaría a vos, Lauti, una pregunta que normalmente hace los protestantes, ¿verdad? Lautaro, ¿vos sos salvo o qué esperas para ser salvo? ¿Cuál es tu esperanza?
si te mueres, vas a estar con Dios o vas a estar sin Dios. Porque vos rato me dijiste que es un proceso. ¿Qué tan largo es ese proceso? ¿Acaso Dios no te dio una seguridad de decir que en Cristo hay salvación? De aquel que está en Cristo es una nueva criatura, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En fin, textos hay muchísimos. Entonces yo te pregunto, Lauti, ¿vos sos salvo o estás esperando ser salvo? Me refiero a tu seguridad de estar con Dios el día que te toque irte, ¿no? A eso me refiero. Buenísimo, buenísimo. Hay varios puntos, Justi, que me gustaría explicártelos. Primero, digamos, el viejo truco, yo lo llamo porque yo también lo usaba, del ladrón en la cruz. Primero, el caso del ladrón en la cruz es un caso particular en la Biblia, ¿no? Estamos pensando en una persona que está siendo crucificada, que no tiene movilidad, que podemos discutir si hizo obras o no hizo obras, pero lo que Jesús está viendo es una persona que está dispuesta a todo, ¿no? Está dispuesta a entregar su vida por aquel que se está dando cuenta que es el Mesías, ¿no? De manera que, o sea, sería una tontería decir que el ladrón en la cruz se baja de la cruz. Eso no sabemos, eso es claro, interpretación pero privada. Voy por partes, ¿no? Creemos, él dijo, salvame, no, claro, no es que estaba entregando, no le quedaba otra, salvame. Claro, pero el ladrón en la cruz es un caso que no se puede utilizar para hacer una teología de solo se trata de creer porque existe el ladrón en la cruz, dado que tenemos infinidad de pasajes que niegan ese hecho. Que no niegan el hecho del ladrón en la cruz, sino que niegan la sola fide. Por ejemplo, a Santiago hablando de que no solamente por la fe, sino que por obras, ¿no? Eso por un lado. Pero luego no nos olvidemos que tenemos a los testigos de que no existe en toda la teología cristiana, no existe el caso de que se refugien padres de la iglesia o se refugie la cristiandad en utilizar el caso de el ladrón en la cruz para defender la sola fide, porque se entiende que es un caso particular de una persona que está siendo crucificada, que está siendo devota de Cristo. ¿Ves? O sea, no existe el caso de que... No dice. ¿Cómo? La Biblia no dice que estaba siendo devota, nada de eso. Eso estamos interpretando nosotros. Pero nosotros ¿cómo lo que se ve... No, le dijo, acordate de mí cuando estés en tu reino. Si él sabía que no solo no había hecho obras buenas, sino que él no merecía porque era todo un ladrón, era un asesino y todas esas cosas. No tenía otra escapatoria más que reconocer. Por eso y me parece que no es que, ¿cómo no vamos a usar ese caso si se salvó por la fe? Por eso te dije el ejemplo. Pero la iglesia no nosotros estamos en el ladrón de la cruz. Bueno. Recién me dije que no se puede usar, no. La iglesia, no, lo que no se puede usar es la sola fide. O sea, uno no puede apelar al ladrón en la cruz para negar teología cristiana de 2000 años, incluida la Biblia, incluyendo los primeros cristianos, incluyendo la iglesia. Nunca se entendió que el ladrón en la cruz era teología para hacer dogma, ¿entendés? Nunca se entendió de negamos las obras por el caso del ladrón en la cruz. Nunca se entendió de esa manera. Eso es una innovación. Eso es un innovo. Después podemos discutir si el ladrón en la cruz hizo obras o no hizo obras. Lo que no podemos hacer es teología del ladrón en la cruz para negar la necesidad de las obras. ¿Por qué? Porque tenemos innumerables escritos y tenemos innumerable ejercicio de la iglesia que demuestra lo contrario. Por ejemplo, un discípulo directo de Pedro y Pablo, que lo tenés en pantalla. O sea, mira lo que dice Clemente, acá. Dice así: por nuestra parte, luchémonos por hallarnos en el número de los que esperan, a fin de ser también partícipe de los dones prometidos. Mas, ¿cómo lograr esto, carísimos? ¿Solo creyendo? ¿Solo estando de acuerdo con que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos? Fíjate lo que va a responder él. Lo lograremos a condición de que nuestra mente esté fielmente afianzada en Dios, a condición de que busquemos doquiera lo agradable y acepto a Él. Es a condición finalmente de que
cumplamos de modo acabado cuando dice con sus designios irreprochables y sigamos el camino de la verdad. O sea, para San Clemente de Roma no se trata solo de creer, no se trata solo de estar de acuerdo con un ser llamado Jesús de Nazaret, que murió y resucitó, sino que se trata de un camino. Y la Iglesia Católica va a estar súper de acuerdo con esto, porque no se trata solo de decir estoy de acuerdo con esta persona, sino que se trata de caminar un camino de la verdad. Si no tenés que decir que porque no es solo el único, hay muchísimos más, si no tenés que decir que Clemente no entendió el mensaje del Evangelio como lo entendés vos. No, por eso te digo, no puedo yo oponerme a Clemente. Lo que te estoy diciendo es que yo no voy a recurrir a Clemente cuando el mensaje está claro de sus maestros. Ahí en la distinción él está hablando Claro, también de la fe y la demostración de esa fe que vos dices tener. pero Gus, Si yo me confieso cristiano, tengo que demostrar mi vida y afirmarme, pero si yo tengo que depender de cumplir acabadamente, como dice él, nunca voy a ser el ideal de cumplir acabadamente porque soy pecador. El pecado siempre va a estar marcando la diferencia, cada día peco, por eso que debo confesarme. Por eso lo dice 1 Juan. Por eso te llevo a la sola escritura, porque la sola escritura es la palabra inspirada más que la de Clemente, porque Clemente no estaba inspirado a pesar de ser alumno, ¿verdad? La sola escritura es una doctrina. La sola escritura es una doctrina que afirma que la Biblia es la última regla inspirada, la última autoría inspirada. La escritura es otra cosa, no hay que confundir la sola escritura con las escrituras, ¿sí? Ahora, vos decís como que vos los enfrentás a Clemente con sus maestros, con Pedro y Pablo. Yo no lo estoy enfrentando, yo estoy diciendo, hay una continuidad, es el mismo mensaje. Yo no estoy diciendo es uno o lo otro, yo estoy diciendo esto es lo que enseñaban los apóstoles. ¿Por qué voy así? Porque yo sé que con la Biblia, yo sé que con la escritura, yo te voy a decir unos versículos y vos me vas a decir otros, ¿sí? Pero esto no pasaría solo conmigo, te pasaría a vos con decenas de protestantes. Vos agarrarías versículos y otro protestante te diría otra cosa, sin árbitro. Entonces quedarían sin árbitro. Uno dice A y el otro dice no A. Y los dos se van y se arman su propia congregación. Yo me armo los seguidores de A y los otros dicen los seguidores de no A. Esto es literal, así funciona. Ahora, la iglesia nunca funcionó de esa manera. Yo lo que estoy diciendo es, lo que dice Clemente es exactamente lo que dice la Biblia. Lo que estoy usando, ¿por qué estoy usando a los discípulos de los apóstoles? Para tratar de ayudarte a que reflexiones que quizás la sola fide como la ves vos no es la sola fide que entendieron los discípulos directos de los apóstoles. ¿Ves? Bueno, a ver, disculpa, ¿y cómo sería, según los padres apostólicos, si la pregunta surge, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener mi entrada asegurada cuando me muera, tener la paz y la tranquilidad de saber que voy con Dios? ¿En qué confío? Excelente. Excelente pregunta. ¿Sabes qué te respondo? La fe. Ahora, fe bien entendida. Si la fe la entendés como pistis, como están la mayoría de veces en el Nuevo Testamento, ¿sabés cómo la vas a entender? Obediencia. ¿Sabés cómo la vas a entender? Como lealtad. Yo te diría lo que dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora, yo no me quedaría tan... Yo preguntaría, pregunta número 2. ¿A qué me refiero cuando digo creerle al Señor Jesucristo? Claro. Y ahí se empieza a destrabar. Exacto. ¿A qué nos referimos? Bueno, ahí es donde la iglesia va a decir lo que dice la Biblia. O sea, la iglesia no se salta a la Biblia. La iglesia explica la Biblia. Ahí la iglesia va a explicar la salvación como don de Dios, es una gracia inmerecida, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego te va a decir, sé obediente a Cristo. Y vos decís, ¿a cuál Cristo? Porque hay tantos Cristos que me presentan. Viene el pentecostal y me dice que la Eucaristía es un símbolo, que es pan. Antes de que entres ahí, yo estoy de acuerdo con vos. Sí, pues. Después ya vienen los desvíos, porque cada uno hace con la escritura lo que quiere. Ahora, todas las enseñanzas con respecto a la nueva vida están explicadas. Para que termino y te cierro. Quiero cerrar tu pregunta. Quiero cerrar tu pregunta para que lo entiendas. ¿Qué debo hacer para ser salvos? Bueno, yo te respondería para tratar de ayudarte. Si vos me das tiempo, quizás no a vos, pero a otros, te digo, mirá, obedecele a Cristo. Cree en Cristo. Cree que es el Señor y tu Salvador. Pero te diría lo que añade Pablo. Después esto te lo digo a vos como protestante.
Pero lo podría explicar de muchas maneras. Después te diría, corre la carrera. Usad el yelmo, como dice el apóstol Pablo. Corre la carrera. Esforzate. Bueno, eso se llama obediencia. ¿Salvación? Claro, pero ¿y para qué otra cosa? No sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado, dice el apóstol Pablo. Pero, está bien, pero eso no está hablando, el contexto no está hablando de salvación, está hablando del ministerio y del testimonio. No es la salvación. Pero escuchá, vos el contexto, no te olvides que el contexto al cual que vos le atribuís está preso de la sola escritura. O sea, ahí es donde yo te voy a decir, es tu interpretación, porque tengo arminianos que entienden otra interpretación de un montón de versículos. Entonces vos terminás siendo preso de tu propia interpretación. Ahora, Clemente, discípulo directo. Mirá, Clemente, discípulo directo, lo entendía como lo entiende la Iglesia Católica. Lo entendía literal, mirá. Abraham, que fue dicho amigo de Dios, fue encontrado fiel por haber sido obediente a la palabra de Dios. ¿Por qué fue encontrado fiel? Por haber sido obediente. Eso se llama fe bien entendida. Eso se llama pistis. Eso es fidelidad, eso es lealtad. ¿Ves? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y lo demostró después actuando en obediencia, por supuesto. Eso no. Pero no estamos de es lo acuerdo. que dice el pasaje. O sea, el pasaje no dice lo que vos estás diciendo. Vos le estás añadiendo el pasaje. Abraham, vos estás diciendo. No, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ajá, ¿y qué dice? No fue Abraham justificado por la fe, sino por las obras. Claro, no, fue justificado, o sea, con las obras demostró que su fe era verdadera cuando fue desafiado y lo obedeció. Dice, fue justificado. Mira, ahí en el libro, vamos a analizar ahí, vos estás en Santiago, ¿verdad? Santiago capítulo 2. Ahí Santiago presenta, y escúchame tu punto y anota lo que vos te parezca, así después me reta. Santiago está presentando una fe que no salva, dos tipos de fe. Estamos en el capítulo 2. Está aquella persona, escucha bien con la palabra, que dice tener fe, y aquella persona que tiene fe. ¿Cómo puedes diferenciar vos de aquella que dice con la que tiene? Pero bueno, ahí el texto yo prefiero la Biblia. Yo te entiendo, pero yo prefiero la Biblia. Mirá. Y está escrito, léelo el versículo. El problema, ¿sabes cuándo es? Cuando se malentiende qué es la fe. Ese es el gran problema que vas a tener vos y que va a tener el protestante que abraza la sola escritura. Mira, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Pregunta, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Claro. Y ahí es donde dice, fíjate vos lo que dice atrás. Fíjate vos lo que dice atrás. ¿No fue justificado Abraham por las obras nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre su altar? Es una pregunta. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó con las obras? ¿Ves que no hay una separación como se hace en el protestantismo? No, escucha, son las dos cosas juntas. Tienes que leer el contexto inmediato anterior que está eso. ¿Por qué lo trae a colación a Abraham? Porque tienes que leer desde el versículo 14 en adelante lo que está hablando. ¿De quién es el que dice que tiene fe? Pero está escrito. Mira, me dijiste que leamos, ¿no? El versículo 14 dice... lee el versículo 14, por favor, ahí te voy a mostrar. El 2.14. Yo sé que no te voy a tratar de convencer con la Biblia, pero... No, vamos a analizar, vamos a ver qué dice, para ver si vamos a razonar también en forma lógica qué es lo que está diciendo el texto, para que no nos vayamos a ningún comentario. Vamos a ver qué dice el 14. No veo bien de acá, no sé si lo pusiste. Sí, ahí está. No, el 14, 2.14. Santiago 2.14. Sí. Ahora lo vamos a poner y lo vamos a ver juntos. Pero yo necesito que vos trates de escucharme y trates de comprender lo que yo te voy a decir. ¿Sabes hace cuánto que te escucho? ¿No? ¿Sabes hace cuánto que te escucho? Mirá, desde el 14. Mirá. Bueno, perdón, antes que arranques. El capítulo 1 también, en el contexto, viene diciendo, con respecto a este tema, ¿no? Vamos a ver que antes del 14 también dice, así hablar y así hacer. Está diciendo Santiago aquí, para que te lo veo dónde está. Así hablar, así hacer, literal. Versículo 12. Entonces está diciendo, escucha lo que dice el 14 ahora. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ahí marca esa palabrita. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras?
¿podrá acaso esa fe a la que está diciendo salvarle? Entonces está presentando dos tipos de fe. Me Sí. está presentando a Lautaro, a Gustavo, que dice que tiene fe, y Sí. está presentando a Lautaro, que no dice nada, pero que muestra su fe a través de sus obras. Por eso el texto dice, si uno dice que tiene fe, sigue diciendo, muestre con sus obras la fe que dice tener. Porque si uno dice y no tiene, ¿podrá ese tipo de fe salvarle? Esa fe no Si salva, no tiene qué, porque es fe de dice boca. y no tiene qué. Y no tiene obras, ¿podrá esa ¿Ves? fe salvarle? Ahí está. Por eso te digo, pero estamos hablando de que no solo decir, sino hacer. Ahora, cuando hablamos de salvación... Claro, Gusti, no, eso. Bienvenido a la Iglesia estamos de acuerdo. Católica, Gusti. No, estamos de acuerdo en eso, pero la salvación la fe para salvación, te digo que las obras no colaboran porque las obras no quitan pecado, la fe quita Pero pecado, que eso no es lo que tiene te que quiero ver con decir. quitar pecados. O sea, la iglesia no dice que la obra quita pecado. Estamos hablando de sola fide para salvación. O sea, Pero es lo las que dice obras no te Santiago, dan- mira. Dice, mira, ¿Lo hermanos podemos leer? míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El sola fide te va a decir, sí, amén. La fe te puede esa. salvar. Está hablando de ese tipo ¿Cuál? de fe, Lauti. ¿Cuál es ese tipo de esa fe? la que dice que se dice tener, pero no se muestra nada, es una fe de boca, no es creíble. Es una fe de no boca, es una salvífica. fe sin obras. Claro. Exacto. Entonces, Ese tipo de parece fe no ser que las salva. obras son necesarias para la salvación, ¿o no? No necesarias para mostrar tu salvación. Pero sí es lo que dice Santiago. Dice Mirá. que ese tipo, por eso te digo que no tiene obras, que no se muestra, que no es una fe salvífica, no tiene obras, no da ningún fruto. Pero Es mirá. una fe vacía. Gus, No estoy de pero mira el acuerdo, estoy de acuerdo. versículo. Mirá, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas necesarias, ¿de qué aprovecha? Así la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pistis, fidelidad, ¿ves? Lo tenés en el Si versículo. nosotros, sí, yo estoy de acuerdo. Si te estaba por leer también todo el versículo 18 en adelante. Ahora, yo te pregunto, si yo Pero vos me confío dijiste en vamos al las 14. obras. Fuimos al 14 y ahora me decís no. vamos al 18. Vamos No, donde vos te quieras. pero Lauti, te estoy diciendo que ese tipo de fe se debe mostrar, si no, no es una fe que salva. La fe que salva en Cristo es la fe puesta en el sacrificio de expiación, ¿verdad? Ahora, Pero ¿qué no pasa solo. si vos no solo? Ahora, ¿cuántas obras necesitas vos hacer para que digas ya soy salvo? Hasta si 70 confías en veces tus 7, obras. dijo Jesús. Hasta No, 70 eso es con veces el 7. 70 veces, o sea, siempre, nunca va a tener seguridad, ¿verdad? Obrar Vas a tener eso. por amor, pero ya no nos guiamos por las obras de la ley. Ahora estamos bajo la ley de la caridad. Ahora estamos bajo la entrega Claro. total a Cristo. ¿Ves? Exacto. Pero, ahora, bueno, ¿qué es total? Nunca vas a ser fiel al nivel que necesitas para salvarte. No, pero eso la es fe otra. te salva. O sea, a ver, que nosotros, que lo que vos decís, no vayamos a alcanzar, no anula que la sola fide mal entendida es un error. Nosotros no podemos decir, por cuanto yo no la alcanzo, por lo tanto rebajo a mi altura la doctrina. No, nosotros debemos aspirar a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros no podemos decir, desecho la necesidad de ser santo porque nunca lo voy a alcanzar. Por lo tanto, como no puedo ser santo, la santidad no es necesaria para ver a Dios. No. Nosotros tenemos que dejar que la Biblia hable. Es santo. ¿Cómo? El creyente es santo. Depende de qué entiendas por santo, ¿no? Pablo, cuando hablaba de las iglesias, le decía a los santos en Cristo Jesús. A los apartados, separados, que les representa. ¿Vos crees que ha llegado a la misma santidad que el apóstol Pablo? No me comparo con Pablo. ¿Ves? Bueno, Pablo tuvo la misma, Pablo tuvo la misma necesidad que vos y que yo de ser salvado porque era un pecador. Pero eso es otra cosa. Entonces, pero nadie va a alcanzar el nivel de santidad que tuvo ni Cristo, pero somos para los ojos de Dios, hemos sido santificados, declarados justos. La Biblia nos llama a ser iguales que Él. La Biblia nos llama a ser santos porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Vos crees que para ver a Dios debemos ser santos? Por supuesto, ¿Por qué Jesucristo diría que sin santidad nadie verá a Dios si en realidad todos los creyentes estamos a la misma altura? ¿Cuánto es la santidad para poder ver a Dios? ¿Cuánta santidad necesitas? ¿Con quién te comparas? ¿Vos podrías ver a Dios? ¿Podrías ver a Dios antes que yo? ¿O yo podría ver a Dios antes que vos? ¿Y vos crees que vamos a estar todos al mismo nivel de santidad? ¿Vos crees que
¿Vos crees que yo soy o vos sos como el apóstol Pablo, como la Virgen María? ¿Vos crees que estamos a la misma altura de santidad? No, porque eso decía en la recompensa, Lauti, eso está perfecto. Pero nosotros todos, los humanos, necesitamos ser redimidos por la sangre de Cristo, porque todos estamos bajo pecado. Bueno, Todos pero estamos para no irnos condenados. del tema, podríamos Bueno, profundizar mucho más. La cuestión es que sin santidad nadie verá a Dios. De nadie manera que ve a podemos concluir que Jesucristo no se estaba refiriendo a todos los creyentes como de igual manera. ¿Por qué? Porque está poniendo un estándar de santidad superior para poder verle. Nos da todo igual. No estamos todos a la misma altura. Sin dudas hay no lo diferentes. vamos a ver. No todos van a ver a Dios entonces. No, Todos sí van a ver a Dios. obvio que sí lo vamos a ver. Pero el estándar para verlo es la santidad. Por eso No te hay digo, otro. hay alguien no lo va a ver. Nadie llega al estándar. Nadie Sí. puede ver a Dios. Si no, el cielo estaría vacío. Pero el cielo Por eso hay te digo, santos. En el cielo solo entran los ¿a qué, santos. a qué Solo se les entran llama los santos. santos? Solo Aquellos entran fueron los declarados justos. Los Pedro que lo dice, antes- el justo por los injustos, ¿verdad? Para Sí, llevarnos pero a eso es Dios. otra cosa. Claro, el justo por el injusto se refiere a Cristo. Él nos, gracias al justo, nosotros podemos acceder a salvación. Eso no hay ningún tipo de duda. Pero nos vamos a ir del tema. Después, en otro momento, podemos tratar ese tema. Pero quiero que veamos lo que dice Santiago. Mirá, Santiago en el versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Es el mismo Santiago? ¿Es el mismo Santiago que arriba está diciendo de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Ves que para Santiago en su mente no existe esto de sola fide? Mal entendido como se trata solo de creer y aceptar que Jesucristo murió por tus pecados. Que no se trata solo de eso, sino lo que está haciendo, lo que está haciendo Santiago es empujar. Pero vos pensá esto, Santiago está pastoreando a las ovejas de que no se crean que es solo por fe. Si vos lo ves en su contexto, lo que está haciendo Santiago es, muchachos, dense cuenta que no se trata solo de creer en el sentido de estar de acuerdo o simpatizar con la idea de que Jesucristo es el Señor, porque los demonios también creen y tiemblan. El pastoreo de Santiago es, muchachos, ¿de qué aprovecha la fe si no tienen obras? ¿Por qué nombra y machaca tanto las obras? Parece ser que para él es muy importante esto. Mirá lo que dice. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24. O sea, más claro que eso no existe. Pero no solamente tenemos eso, porque si decís, bueno, a ver, no sé, mostrámelo más claro. Bueno, lo que podemos ir es, ¿qué creyó la iglesia durante 2000 años? ¿Qué fue lo que creyó la iglesia? Acá en el pasaje lo tenés, versículo 25. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otros caminos? ¿No ves que lo que está atacando Santiago es el mal concepto de la sola fide, justamente? O sea, Santiago ataca completamente el concepto de la sola fide y lo tenés literal, Gus. Yo sé que, ¿sabes por qué te hablo así? Porque te aprecio y porque sé que sos honesto. Yo sé que sos honesto. Por eso te digo, hay una línea muy fina ahí. Pero es que, Jus, es que no hay línea fina. Es sencillo de entender, pero yo entiendo que vos tenés, porque yo también la tuve, entiendo que tenés todo un entrenamiento y todo un montón de capas de estudio que te hacen ver las cosas a través de los ojos de la sola escritura, que te hace verlo torcido. Lo que yo te estoy mostrando es, fíjate vos lo que yo apelé. Apelé a Santiago, apelé a Pablo, apelé a Clemente, que es discípulo de Pedro y Pablo, y te puedo mostrar muchísimos más. Mirá, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras, la fe sin obras está muerta. Santiago choca de frente con la sola fide, mal comprendida del protestante. Claro, pero para. Claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que entonces, hay una confusión en que al menos abandonar la sola fide en las obras. Yo te entiendo, estoy de acuerdo en la diferenciación. Ahora yo te pregunto a vos, por el tema de la fe sola, ¿no? Vos tenés una persona como en el caso de el ladrón de la cruz, una persona que está a punto de morirse, grave, y vos querés predicar el evangelio. ¿Cómo le das una seguridad de salvación? ¿Lo confrontas con su pecado, que debe pedir perdón? En Cristo, en Cristo, no perfecto. Hay otro camino. No hay otro camino. Correcto. Pero las obras, si no tiene tiempo de levantarse y hacer obras. Claro, pero
Por eso te digo, la fe sola alcanza, hermano. La fe sola alcanza para... ¿A qué te referís con la fe Jesús sola? lo enseñó. ¿Te referís a lealtad? ¿Te referís a fidelidad? ¿O te referís a solo creer? Pues si yo tengo que depender de mi lealtad, nunca voy a tener seguridad porque yo voy a fallar muchas veces. Yo no puedo lograr con mi lealtad el perdón de los pecados. Ese es el tema. El perdón de los pecados eso es por gracia. Es que estás mal entendiendo. Estás mal entendiendo perdón de pecados. Volvés a traer el perdón de pecados como si por las obras va a perdonarte el pecado Dios. No. Lo que estamos hablando de proceso de salvación. Proceso de salvación. Punto 1. Dios encuentra al ser humano en pecado. Encuentra al ser humano sin obras en las cuales él se pueda complacer para otorgarle salvación. Ama al ser humano y le otorga su gracia para salvación. Lo adopta dentro de su familia por medio del bautismo. Y ahora, una vez dentro de la familia, le dice cómo debe vivir el cristiano, porque empieza un proceso hasta el día de su muerte. Empieza un proceso de obediencia. Pero el proceso de madurez, claro, de santificación y madurez es un proceso. Bueno, pero aquí hablamos de salvación. Está bien, pero salvación, no de madurez ni de ya como nacido. Claro, pero la salvación entendida como la entiende la iglesia se va a dar en un juicio que todavía no lo hemos visto. Todavía no hemos llegado al final de nuestros días para poder presentarnos delante del Señor. Acá tenemos un trayecto en el cual Pablo va a animar, Santiago, Juan, Pedro y todos los autores bíblicos va a animar a correr la carrera. No les va a decir, muchachos, se trata de creer. Bueno, si se trata de creer, yo te voy a preguntar, ¿en qué debo creer? En Cristo. ¿Algo más? Sí, debes obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Quién define cuáles son esos mandamientos? Y ahí es donde la revelación, que es Cristo, debe ser manifestada por alguien. Y ese alguien no es algo. Algo es la Escritura, utilizada por la institución. Pero cuando hablamos de alguien, ahí es donde entra la iglesia verdadera. ¿Ves? O sea, no es lo uno una carrera para ser salvo. Una carrera para ser salvo, ¿sí? Porque pero, cuando habla de la carrera está hablando... No, yo sí lo conozco a mostrar el pasaje, pero... te lo vuelvo a mostrar. Cuando Pablo habla, no pretendiendo está hablando de la madurez espiritual, de la obediencia, de parecerse a Cristo, no está hablando de salvación. Mirá, uno está seguro en Cristo porque creyó en Cristo y se confesó. Pero es que vos malentendés. No. Vos malentendés como que si Santiago nos manda a las obras, por lo tanto ya no estoy confiando en Cristo. Vos separás. O sea, en la dialéctica protestante está el grave error de separar. O sea, vos divorciás, vos decís, por cuanto hay que obrar, por lo tanto ya saco a estar en Cristo. No, es que no se trata de estar fuera de Cristo y que ahora se trata de obras. No tiene que ver, o sea, no tiene que haber esa dialéctica protestante que te lleva a divorciar a Cristo. Somos salvos, escucha bien, somos salvos por Cristo y en Cristo, dice Colosenses. En Cristo, estamos en Cristo. Fuimos trasladados de tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el reino de su amado Hijo, ¿cómo vive el cristiano? Como el agua. ¿Qué es un cristiano? Bueno, ahí lo explicaste requete bien, digamos. Ya estando en la familia de Cristo, debemos actuar como realmente hijos de Cristo. Claro, bautismo, sacramentos. Como bautismo, obediencia. Ahora, y practicar todo lo que las cartas enseñan, de Efesios, nueva criatura, luchar contra la carne, es que matar. Mira, la iglesia que definió los libros no saca los libros. La iglesia que definió cuáles son los 27 libros del Nuevo Testamento, quédate 100% tranquilo que los usa para enseñar. O sea, aquella que definió los usa tranquilamente. No es que el protestantismo lo usa mejor. El protestantismo lo que hace es reinterpretar lo que la iglesia ya enseñó durante 2000 años o 1500 años. No hay problemas con eso. Ahora, la mala comprensión de la sola fide te va a llevar a decir que
todo se trata del ladrón en la cruz. Pero pará, si todo se trata del ladrón en la cruz, ¿para qué tenemos 27 libros? ¿Para qué tenemos las advertencias de Cristo? ¿Para qué tenemos las advertencias de Pablo? ¿Para qué tenemos a Santiago diciéndole de qué te sirve la fe si no es que tiene obras? Lo dice literal, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo dice literal. Entonces, vienen luego los sucesores. También dice otra cosa. Romanos 3:27 dice... Bueno, después te leo también lo que dice Romanos con respecto a las obras de la ley, que nadie se justifica por la ley. Pero vos podemos leer, si querés, todo Romanos. Podemos leer, lo tengo reestudiado Romanos, podemos leer todo Romanos. Pablo, cuando vos lees Romanos, primero te tenés que dar cuenta de a qué está atacando Pablo. Claro. ¿Sabés qué está atacando Pablo? ¿Sabés qué está atacando? La jactancia. De dos partes. Claro. Los judíos, por un lado, se jactaban de que ellos eran los escogidos y los gentiles se decían que eran los escogidos y que eran los meros porque Jesucristo había venido por ellos y había desechado a los judíos. ¿Sabés lo que dice Pablo? Muchachos, paren un poco porque ustedes, le dice a los gentiles, ustedes son injertados en aquellos que era el pueblo escogido de Dios del Antiguo Testamento y a los judíos les dice, bajen un poco porque Dios puede coger a aquellos que no son para que fuesen. O sea, él está tratando la jactancia. Y luego, durante toda la carta, les está diciendo, obren, porque no son los escogidos solamente los que hablan, sino los que hacen. Lo vuelve a decir, o sea, toda la carta. Lee la carta de corrido, dice lo mismo que Santiago. No es que Pablo enseña una cosa y Santiago enseña otra. Claro. Yo si voy a Pablo, voy a encontrar lo mismo que encuentro en Santiago, porque en la Biblia no hay contradicción. Pero habiendo dicho esto, mira lo que entendía el buen Clemente del Evangelio. Dice, bien está, pues, seamos prontos y fervorosos para el bien a obrar, pues de él nos viene todo, ¿ves? Ahí está la gracia. Que no, la iglesia no saca la gracia. Previénenos, en efecto, he aquí al Señor y su recompensa delante de su cara, a fin de dar a cada uno según su trabajo. Con todo lo que nos incita a los que creemos en él con todo nuestro corazón, a que no seamos perezosos ni remisos para toda buena obra. Parece ser que para los discípulos de los apóstoles es sumamente importante el tema de las obras. Sumamente importante. No parece ser algo secundario. No hay sola fide, no lo vas a encontrar hasta muy posteriormente. No lo vas a encontrar. Mirá, dice así. San Clemente dice, dichosos de nosotros, carísimos, si hubiéremos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad. ¿A fin de qué? Por la caridad se nos perdonen nuestros pecados. ¿Cómo? Clemente de Roma. Que ahora la ley del amor produce salvación. ¿Ves? Clemente de Roma, discípulo directo de Pedro y Pablo. No hay por qué enemistar los conceptos, Gusti. Pero pará, porque yo sé que vos sos honesto. Tenemos otro, que, fíjate lo que entendía, Policarpo, discípulo directo del apóstol Juan, en Esmirna. ¿Me seguís? Perfecto, ¿sí? Nada más que apago el micrófono porque el perrito me está volviendo loco. Perfecto. Mirá, presta atención. Por lo cual, ceñidos vuestros lomos, servid a Dios en temor y verdad, dando de mano a la vana palabrería y el extravío del vulgo, creyendo al que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos y le dio gloria y asiento a su diestra. A Él fueron sometidas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. A Él rinde adoración todo aliento. Él ha de venir de juez de vivos y muertos. Y Dios requerirá su sangre de mano de quienes no quieren obedecerle. Fíjate vos, acá hay una oposición a quienes no quieren obedecerle. Por un lado van a estar los que quieren obedecerle y por otro lado van a estar los que no quieren obedecerle. Acá se ve claramente fe. No está ajeno a la fe. Pero en la mente de Policarpo, discípulo del apóstol Juan, entiende que hay obediencia detrás. No se trata solo de creer, sino que se trata de obediencia, de lealtad, de pistis. ¿Ves? De fidelidad. Mira lo que sigue diciendo San Policarpo. Ahora bien, el que a él le resucitó de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros. Con tal que cumplamos su voluntad y caminemos en sus mandamientos. Y amemos lo que él amó, apartados de toda iniquidad, defraudación, codicia de dinero, maledicencia, falso testimonio. ¿Ves? O sea, acá no solamente se trata de creer, sino que se trata de creer fielmente, cumpliendo sus mandamientos.
son obras, tal cual lo dice Santiago, tal cual lo dice el apóstol Pablo. ¿Ves? ¿Te vas dando cuenta? Bueno, sí, por eso yo coincido en todo lo que es la vida cristiana, estamos perfectamente de acuerdo en eso. Hacía la distinción entre lo que es salvación pura y exclusivamente, por eso, pero no quita que no tengas que hacer obras, pero yo decía y afirmo, como lo dice, de confiar en que las obras me dan algún mérito. No, es por gracia, me regala y yo lo muestro, mi fe verdadera, a través de mis cambios, de las obras, de esa fe sea efectiva, ¿me comprendes? De que la fe sea efectiva, pero para salvación necesito de Cristo, únicamente de Cristo. Pero es que no es negociable. No es negociable. 100% necesito de Cristo. No hay salvación sin Cristo. Pero ellos lo entienden bien, Gus. Santiago lo entiende bien a eso. El apóstol Pablo lo entiende bien. San Clemente de Roma lo entiende bien. Policarpo lo entiende bien. O sea, no hay que enemistar conceptos. No hay que hacer chocar. No hay que hacer chocar los conceptos. No es lo uno o lo otro. No le quita gloria. Las obras no le quitan gloria a Dios. Exaltan a Dios las obras. Claro, exactamente. Perfecto. Exaltan a Dios. ¿Ves? Entonces, no hay que rasgarse las vestiduras cuando hablamos de obras. Es bíblico, Santiago lo dice claramente, el apóstol Pablo lo dice claramente, los discípulos directos de ellos lo dicen claramente, hablan de fe, hablan de obras, hablan de la necesidad de cumplir sus mandamientos. Jesús de Nazaret, cuando el joven rico le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dice, cumple los mandamientos. Se lo dice literal. Se lo dice literal. Entonces, yo entiendo que vos no puedas abrazar esto porque hay un montón de obstáculos antes. Pero al menos te puede dar una noción de qué creían los discípulos directos de los apóstoles y que puede haber una interpretación diferente a la tuya, respaldada por 2000 años de iglesia. ¿Ves? Ahí estamos de acuerdo. Cuando vos después me decís que no se puede separar, estamos de acuerdo. No, sí coincido con vos. Lo que pasa es que te vuelvo a decir, entonces, hablamos de la podemos decir que estás a un paso eso. de abandonar la sola fide. Eso falta. En 3 doritos abandonás la sola fide y en 4 doritos te tenemos abrazando la fe católica. Sí, es que nosotros somos católicos porque el mensaje es universal. Lo que no tenemos es el viejo truco ¿Sujeto al Papa de Roma? ¿Sujeto al Papa de Roma? Ahí está el problema, Claro, bueno, pero los católicos siempre han estado sujetos al Papa de Roma. Y bueno, católico, la verdadera iglesia no tuvo nunca un líder más que Cristo, ¿no? Un líder universal más que ¿Cómo? ¿Y Pedro? De la cabeza. ¿Y Pedro? Bueno, ¿No era líder? Pero Pedro en la época apostólica sí, Pablo también, y Timoteo y todo. Y sí, claro. ¿Ves, Gusti? ¿Ves que te banco a muerte, Gusti? Te banco a muerte. Mira. Te muestro uno más para que te vayas pensando y cerramos, porque ya vamos, para 2 horas. Mira. Te cierro con Ignacio de Antioquía, otro discípulo de los apóstoles. Mira. Con esto te cierro y que te vayas reflexionando. Mira. Nada de todo esto se os oculta a vosotros, como tengáis en grado acabado para con Jesucristo, aquella fe y caridad que son principio y término de la vida. Fe y caridad. Ya no estamos bajo las obras de la ley, sino que ahora estamos bajo la ley de la caridad. Fe y caridad. San Ignacio de Antioquía. Fíjate lo que sigue diciendo. El principio, quiero decir, la fe, el término, la caridad. El principio, la fe. El término, la caridad. Las dos cosas. San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan. Fíjate vos, las dos trabajan en unidad. Son Dios y todo lo demás que atañe a la perfección y santidad se sigue de ellas. Para San Ignacio de Antioquía no sos santo solamente porque te percibí santo porque ahora estás en Cristo. No. Fíjate vos. Y todo lo demás que atañe a la perfección y a la santidad se sigue de ellas. O sea, hay un proceso en el cual debemos ser santificados. Fíjate vos. Fíjate lo que dice San Ignacio. Ya vimos San Clemente de Roma, discípulo de Pedro y Pablo. Vimos a Policarpo, discípulo de Juan. Y seguimos con San Ignacio, otro discípulo de Juan. Fíjate vos. Nadie que proclama la fe peca,
ni nadie que posee la caridad aborrece. El árbol se manifiesta por sus frutos. Del mismo modo, los que profesan ser de Cristo, por sus obras se pondrán de manifiesto. No solamente por lo que se dice, sino que por sus obras. Pero fíjate en qué termina, fíjate lo que termina diciendo. Porque no está ahora el negocio en proclamar la fe, sino en mantenerse en la fuerza de ella hasta el fin. Parece ser que para San Ignacio de Antioquía se trata de mantenerse en esa fidelidad. No se trata de solo creer. No se trata de solo estar de acuerdo con que Jesucristo murió y resucitó por mis pecados. Y mira lo que concluye. Sé sobrio como un atleta de Dios. El premio es la incorrupción y la vida eterna. De manera que podemos ver que está llamando una sobriedad y está llamado a ser un atleta de Dios. ¿Para qué? Porque aquellos que son atletas de Dios serán premiados con la incorrupción y la vida eterna. ¿Ves? Nunca está separando a Cristo, no saca a Cristo, no saca a la fe, sino que está dándote la plenitud de la creencia cristiana, que es fe y obras, todo junto. No hay que enemistar los conceptos, es todo eso junto. Pará, y con esto te cierro. Atended al obispo a fin de que Dios os atienda a vosotros. Atender al obispo a fin de que Dios atienda a vosotros. Hay una unidad, hay una sola iglesia. Yo me ofrezco como rescate por quienes se someten al obispo, a los ancianos y a los diáconos. Y ojalá que con ellos se me considera entrar a la parte en Dios. Trabajad unos junto a otros, luchad unidos como administradores de Dios, como sus asistentes y servidores. ¿Más claro? Échale agua. Sí, échale agua. Vuelvo a reiterar la línea finita entre las obras y la fe, pero no, completamente dicen correctamente lo que la Biblia dice. La fe se muestra por las obras. Estamos de acuerdo, totalmente. No puedes delegar. Comenzaste diciendo, ya tenemos un paso grande. Comenzaste diciendo que vos te quedabas con lo que dice la Biblia. Ahora diste un paso enorme que estás reconociendo que estos discípulos dicen lo que dicen los apóstoles, no se separaron. Ya tenemos un salto enorme. No. La separación la hacemos cuando hablamos exclusivamente de la salvación, que nosotros decimos que la salvación, porque hablando, te reitero, con los católicos que obviamente no están tan preparados, vos le preguntás, che, ¿qué tenés que decir? Y bueno, yo tengo que hacer esto y un montón de cosas. Pero eso es donde la fe está mal puesta ahí, ¿me entendés? Eso es diferente. Pero después de que hay que vivir santamente, obviamente, cumplir los mandamientos, que no los vamos a cumplir, pero tratar de llegar a cumplirlos, pero porque ya fuimos justificados, ya fuimos perdonados. No ganarme la salvación. Eso es lo que hacemos hincapié en la sola fide, ¿no? De que no es por obra, sino por obra. Cuando a bueno, vos, perfecto. Como vos lo explicaste. Cuando vos dejes o te des cuenta que por medio de la sola escritura se hace aguas por un montón de lados y por otro lado no creas en muñecos de paja que la Iglesia Católica no cree, se te va a hacer mucho más simple poder comprender lo que la Iglesia sí cree. Porque vos, y lo dijiste al principio, lo repetiste al principio, una de las cosas que decías es, pero cuando yo me cruzo con un católico, cuando yo me cruzo con otro católico, bueno, puede pasar y sigue pasando, pero que no te frene eso porque vos tenés lo que enseña la Iglesia Católica. O sea... lo tenés a tu mano. Entonces, si vos se te obstaculiza porque alguno te dijo algo que vos no lo entendiste bien, vos en una sana conciencia vas a lo que enseña la Iglesia y ya está. Es decir, la Iglesia no me enemista los conceptos, no te dice que de pronto te podés ganar la salvación por obras. De hecho, que te digo más, fue la Iglesia Católica la que condenó el pelagianismo. Entonces, si vos decís que la Iglesia, si vos ves que en la historia la Iglesia Católica condenó el pelagianismo, al menos decís, caray, no sabía que la Iglesia Católica condenó el pelagianismo, que decía que yo podía ganarme de alguna manera la salvación por las obras. Si la Iglesia Católica lo condenó, al menos tengo que decir, esto no me lo sabía. Claro, si hay una condena de la Iglesia Católica, está la probabilidad de que no crean lo que yo creo que creen, ¿no? Y eso puede allanarte mucho el camino. Bueno, yo creo que hay dos cosas ahí que puedo distinguir antes de que cierre. Una es de que
obviamente, bueno, no conocemos nosotros lo que es la doctrina o la enseñanza central de la Iglesia Católica, ¿no? Eso pasa porque no hay un conocimiento, no, yo voy a ponerme a estudiar lo que son los fundamentos, lo que son fundamentos de lo que la Iglesia Católica enseña, más allá de lo que se ve en las personas que practican, porque muchas veces no es consistente lo que se dice, lo que se practica con lo que realmente es la Iglesia Católica. Entonces, como vos dices, estamos luchando con no claro, tiene, exacto. no tiene fuerza. Estamos luchando, como vos dices, con un muñeco de paja porque estamos atacando algo que la Iglesia, en este caso, como vos dices vos, no lo está enseñando, por lo menos con lo poco que hemos estado leyendo de los padres de la Iglesia, ¿no? Entonces pasa eso, nosotros atacamos la sola fe en el sentido de que cuando conversamos con una persona, lo primero que te saca a relucir que para ir a estar con Dios necesita hacer y cumplir un montón de cosas cuando se olvida de que Cristo es la solución. ¿Me entendés? Y ahí está esa división. Yo no sé si se olvida, pero si una persona te dice, yo tengo que correr la carrera y me tengo que esforzar como el apóstol Pablo manda a luchar como un guerrero, y yo digo amén a eso. ¿Me entendés? Yo digo amén, bien, porque, el apóstol Pablo habla en términos de guerra, y en términos de guerra no es el crucero del cristianismo, es una guerra. Entonces, si una persona dice, me tengo que esforzar por hacer más de lo que hago, y yo veo la vida de los santos para atrás, y yo veo que entregaban sus vidas por el Señor, y digo, me coincide más con la Biblia ese tipo de vida que la vida de yo solamente se trata de confesar con mi boca de que Jesucristo es el Señor y que con eso ya me basta. Y yo miro los santos, es más, te digo más, yo no creo en un Jesucristo que nos vaya a recibir y nos vaya a decir, che, Gustavo, se te fue la mano. La verdad que vos querías obrar mucho, vos querías servir a los demás, y yo la verdad que yo lo dije, pero como una forma de decir, porque yo sabía que al final del día nadie lo iba a alcanzar, por lo tanto, bueno, lo dije como para que hagan un poco más, pero te pasaste un poco. No, yo creo que si Gustavo es un santo hombre de Dios en esta tierra que se esfuerza por amar a los demás, por servir a los demás, por ser un buen padre, por ser un buen trabajador, por ser un buen jefe, por ser un buen empleado y por ser el mejor hombre del mundo que se quema, se desgasta las manos por servir a Cristo, y yo no puedo decir que primero, no puedo decir que Jesucristo te vas a decir, Gustavo, bueno, vos te lo tomaste muy a pecho, punto número uno, y no puedo decir que los méritos tuyos van a ser los mismos méritos que uno que desde la comodidad de su poltrona con un celular comentaba que el ladrón en la cruz demuestra la sola fide, ¿viste? O sea, claramente Gustavo Mulkey se esforzó muchísimo más porque creyó en el Evangelio y entregó su vida mucho más por lo que Jesús le confió. Entonces yo no veo en Jesucristo una persona que te vaya a decir, lo que pasa es que vos te esforzaste mucho, Gustavo. Vos te lo tomaste muy a pecho. Y yo voy al apóstol Pablo que me dice, agarra el yelmo, agarra el casco, la espada, las botas, y anda a la guerra y esforzate, y después le dice, mirá, yo me esfuerzo, me extiendo para alcanzar la salvación, porque lo hizo literal, me extiendo, dice, y yo veo eso en el Evangelio, pero bueno, respeto a lo que no lo ven, y cuando veo la Iglesia Católica veo exactamente lo que enseña las Escrituras, y 2000 años de Iglesia veo exactamente lo que está en la Biblia. Entonces me cierra por todos lados, más si a eso le agrego que Jesucristo prometió una asistencia especial para una iglesia hasta el fin de los tiempos, y cartón lleno, ¿no? Gusti, no te quito más tiempo. Siempre es un gran gusto hablar con vos. Gracias por la educación de siempre. Te valoro, te aprecio. Y bueno, serás bienvenido en la Iglesia Católica. Ya sabes que la Mater también te espera acá. Déjame que te diga algo para finalizar. Sí. Qué difícil me la pusiste, diablo. Qué difícil me la pusiste. Así es. Bueno, gracias. Gracias, Lautarito, por tu tiempo, y vamos a seguir conversando, ¿sí? Ya, mira, ya con el tema de María es un tema especial que después lo vamos a charlar en privado. Sí. Es un pedacito aparte en mi corazón, ¿no? Y bueno, yo creo que estas conversaciones son para crecer, para
Honestamente no está tan claro en la gente lo que enseña la verdadera iglesia, lo que verdaderamente enseña la iglesia, mejor dicho, ¿no? Hay Sí. mucha confusión, no vamos a responsabilidad si es falta de enseñanza o falta de catequesis o falta de apoyo, pero la mayoría de la gente tiene una ensalada, ¿visto? Que por eso nosotros atacamos un muñeco de paja, al aferrarnos y Sí, ver otro, pero pero sí, y con es esto cierro y importante no te aprender quito más eso. tiempo. Pero se van abriendo algunas ventanas que con esto cierro y sé que lo vas a ver. Si vos hubieras nacido siglo tercero, siglo cuarto, en tiempo de los arrianos, y vos te cruzabas con un obispo, quizás ese obispo, porque más o menos se calcula que entre el 80 y el 90% de los obispos de la iglesia estaban contaminados con arrianismo. Si vos hubieras sido un laico que hubiera nacido en aquel tiempo y te cruzabas con alguno de los obispos, posiblemente esos obispos te dijeran Jesucristo no es Dios. Mm. Ahora, que te hayas cruzado con personas que hayan enseñado otra cosa, no significa que la iglesia de aquel tiempo sea falsa. Claro, claro, Significa perfecto. Sí, que sí. te Ahora lo cruzaste con un entiendo. mal obispo, pero no deslegitimaba a la iglesia. De la misma manera que si te cruzabas con Judas en tiempos bíblicos, no significaba que el ministerio de Jesucristo sea inválido. Simplemente la iglesia siempre estuvo en crisis, está en crisis y va a estar en crisis porque es la iglesia de Cristo. Y no es un crucero, Sí. no es un crucero de santos, sino que es un hospital de pecadores. Y acá estamos todos. Así que, Gusti, se te aprecia mucho, gracias por estar y ¿Qué siempre es un tema, gusto charlar. qué tema, qué tema, qué tema hubiera sido si nacíamos en esa época? ¿Viste? ¿Qué hubiéramos hecho en esa época, la verdad? Pero Dios siempre termina La levantando verdad a que sí. Tanasios, siempre termina levantando a Ah, Tanasios que sacan la barca de Pedro adelante, porque no es, no está, no es, no es de hombres, es administrada por hombres, pero es divina, es una institución divina, es de Cristo. así es, así Hermanazo, si es. te gustó este video o te ayudó en algo, te invito a que le des like, te suscribas si no estás suscrito y compartas en tus grupos. Así podemos ayudar a más personas. También, si así lo deseas, en la caja de comentarios te dejo una manera más concreta de apoyarnos. Así podemos dedicar mayor tiempo y recursos en ayudar a muchos, ya que queremos hacer el bien, bien. Muchas gracias y recuerda que la verdad es católica y lo demás es error. Que Dios te bendiga. Chau, chau.